Buenas noches, bienvenidos a la sintonía de Vía X, tu propia vía. Disculpas tuvo que pedir el presidente Boric por lo sucedido ayer en Iquique, en donde se dejó a muchísimas personas sin poder acercarse al perímetro del acto conmemorativo del combate naval de Iquique. Viene el mandatario en reaccionar anunciando que habrá consecuencias con quién o quiénes tuvieron responsabilidad en esa decisión. El tema es delicado, creo, porque en una sociedad tensionada que se mira con recelo y en donde el debate diario pareciera dividirnos, figuras como la de Prat y su gesta heroica son las que cohesionan y nos dan sentido de pertenencia. Distanciar a las personas de estos actos es un error que tiene consecuencias de todo orden. ¿Qué sentido tiene, además, aislar de un acto público a un presidente que el día anterior puede ir tranquilamente al estadio en el sector de Andes? Mire, algo simplemente no calza en el equipo de asesores presidenciales. En otros temas, la ministra del Interior subió 8 puntos de su nivel de aprobación en la encuesta CADEM tras la interpelación, del martes pasado. ¿Se cumplieron los anuncios de que esta herramienta podría transformarse en un boomerang para la oposición? Lo vamos a debatir junto a nuestros invitados. De monos peludos y los proyectos que vienen en materia de seguridad vamos a conversar esta noche aquí en Tiempos Violentos. Bienvenidos, bienvenidas. Yo comparto plenamente la molestia de los iquiqueños y que me parece inaceptable que al pueblo de Iquique, que participa permanentemente en un acto que es de encuentro cívico, como la celebración del 21 de mayo. Estábamos celebrando el 144 aniversario del 21 de mayo, el sacrificio de Prat, la creación quizás de uno de nuestros primeros héroes nacionales, que se cree inmediatamente que es una figura tremendamente importante y fundante de la patria, se les niegue la participación en el desfile. Yo pedí a mi equipo anoche con mucha molestia que entender cómo se toma esa decisión, quién toma la decisión, quién es el responsable de esa decisión, y le aseguro que respecto de esa decisión tienen que haber consecuencias, porque la ida del presidente de la República a regiones no puede implicar privar a los ciudadanos de esa región de actividades de las que son parte permanentemente. Ahí tenemos al presidente de la República en Radio Nostálgica de la ciudad de Copiapó, donde vierte estas declaraciones en las que pide disculpas por lo sucedido ayer en Iquique. Lo vamos a comentar en profundidad con nuestros invitados, pero saludamos, por supuesto, al abogado de la casa, dueño de casa, por supuesto, Mauricio Daza. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. No solamente de lo que ocurrió en la conmemoración del combate naval de Iquique vamos a hablar, qué es lo que ocurrió respecto de este homicidio calificado que 3 marinos cometieron respecto a una persona en situación de calle. También vamos a ver la forma en que se desarticuló una célula del denominado Tren de Aragua. Y además, en Tiempo de Daza vamos a ver el detalle respecto de la ley que comenzó a regir la semana pasada y que se vincula al cobro efectivo de pensiones de alimentos. ¿Qué mayor violencia que la que se ejerce por parte de miles de personas que derechamente no pagan ni quieren pagar las pensiones de alimentos, afectando también a otros miles de niñas, niños, adolescentes? De eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos para cada uno de nuestros invitados. Comenzamos con Elizabeth Rodríguez del Partido de la Gente. Eli, buenas noches. 10 segundos para las palabras del presidente, por favor. Hola, buenas noches. Comulgo absoluta y completamente con todas esas imágenes que hemos visto del atraso del presidente. Es una falta de respeto y sigue siendo indignante para el norte de Chile. Perfecto, Elizabeth. Saludamos también al diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, que nos acompaña en el estudio esta noche. Buenas noches, Francisco. 10 segundos para ti respecto del presidente de la República. Muy buenas noches. La verdad, yo estuve acompañando a la Armada, quien me hizo la invitación ayer en Iquique. Mal que se haya atrasado porque llegamos tarde a la boya. Muy bien el comandante en jefe condenando los actos a la persona no solamente en situación de calle, sino discapacitado. Exactamente. Vamos a saludar también a Rodrigo Rettig del Partido Liberal, que nos acompaña en el estudio de Tiempos Violentos esta noche. Rodrigo, ¿qué te parece lo que planteó el presidente en Radio Nostálgica? Bueno, muy buenas noches. Me parece atendible la explicación que da el presidente Boric, que es una persona cercana y eso lo valora mucho la comunidad, en torno a explicar de que fue un actuar errático de su equipo de gobierno. Perfecto. O su equipo asesor más que de gobierno. Sí, y además buscar responsables por una situación que es incomprensible. Yo lo decía al comienzo del programa, yo no entiendo que un presidente que puede ir al estadio, no al palco, sino que a Andes, y la gente saca fotos, es una persona cercana, tenga que tener un operativo de seguridad en el que queda un poquito encapsulado y con la molestia de los ciudadanos. Francisco, tú estuviste ahí. ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Qué fue lo que sucedió en la práctica ayer ahí en Iquique? Había un cordón de seguridad a más de 400 metros de distancia de donde se iba a hacer el acto. Había además
una galería muy pequeña con gente que evidentemente era invitada por la gobernación o por la alcaldía, que venía incluso hasta con banderas de Boric. A mí eso no me molesta, lo que sí me molesta es que el pueblo de Iquique se moviliza para el 29. Así es. O sea, de hecho, el día anterior hubo una romería, hay el único sobreviviente a esa gesta en ese minuto que está enterrado en Iquique, van todo el pueblo al cementerio arriba a rendirle honores, los bomberos, las escuelas, los alumnos, etcétera, etcétera. La gente vive con mucha pasión lo que es la gesta del 21 de mayo, no solamente en Iquique, pero en Iquique principalmente. Sí. Una vez en los 4 años, la costumbre es que el comandante en jefe celebra en Iquique el 21 de mayo, lo conmemora, y tuvimos la suerte, bueno, invitó al presidente de la República, fue la ministra de Defensa, fui yo en mi condición de presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, fue el presidente del Senado, estaban además muchas autoridades, los diputados de la zona, se vivía muy bien, pero se empañó lamentablemente con algo que es bien tradicional, Sí. que los cuidados del sacristán siempre hacen enfermar al señor cura. Tal cual, uno no logra comprender lo que esas imágenes que estamos viendo ahí a mi espalda. Entre las autoridades presentes, entre ustedes que estaban ahí, entre el propio presidente, entre la gente de la Armada, ¿se comentó esto que estaba pasando alrededor de ustedes? Sí, se comentó y se comentó muy firme y en forma muy dura. Estaba muy preocupado el alcalde Soria, estaba muy preocupado el delegado presidencial, que incluso quisieron que en algún minuto autorizar que entrara la gente. Pero las avanzadas presidenciales tienen una lógica de hiperprotección. Mi hijo estuvo el día anterior en el estadio en Santa Laura viendo a la Católica, que es de lo mejor que tiene el presidente, que es fanático de la Católica, en Andes, y bien, y de verdad mi hijo me comentaba que la gente se acercaba con mucho respeto, con mucho cariño, se sacaban fotos, deben haber habido mucha seguridad, como que es lo que corresponde por lo demás, pero si nosotros nos acercamos a las personas públicas, a la gente, si nosotros los propios parlamentarios no somos capaces de caminar por la calle sin protección, es muy legítimo después que nos digan que nos desconectamos, que llegamos a situaciones de poder y perdemos todo tiempo y distancia con la realidad y empezamos a legislar tonteras, empezamos a hacer cosas que no corresponden a la necesidad de los chilenos. ¿Hay certeza de si fue la avanzada? Hoy día la tercera PM publicó pasapalabra. Armada, Carabineros, Delegación y Avanzada Presidencial se desentienden de la restricción al público en el acto del 21 de mayo en Iquique. Cada uno de los organismos consultados se deslinda de la decisión que molestó a los iquiqueños y de la cual el presidente Gabriel Boric dijo no estar informado. El alcalde de la comuna, Mauricio Soria, en tanto disparó hacia la moneda. La Avanzada Presidencial toma a cargo todos los protocolos de ingreso y acceso. Eli, ¿qué te parece esto que se vio el día de ayer y que generó profunda molestia? No, yo, a pesar de que Rodrigo justifique este atentado contra la práctica pública que es la actividad cívica, porque esto es un acto cívico, es el derecho que tienen todos los chilenos de ir a celebrar su tierra, su historia. De verdad que para mí es indignante, es una vergüenza y nuevamente el presidente responsabiliza a su equipo. El mismo presidente dice, mi equipo de avanzada cometió un error, pucha, qué pena, qué lata, qué lástima. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, vamos a seguir, esto no es la primera vez que pasa. Es decir, el presidente tiene que estar entonces antes de la avanzada y estar pendiente de lo que su equipo está haciendo, porque definitivamente desconecta a las personas de la política. Y esto es muy malo, es una señal muy, muy negativa. A ver, Mauricio Daza, ¿qué visión tienes tú? Sí, es malo lo que pasó, ¿no? Pero sería peor que el presidente se hiciera el loco y mirara para el otro lado, ¿no? O sea, por lo menos tenemos un presidente que al otro día en Iquique da la cara. Él obviamente se tiene que responsabilizar porque es el jefe de Estado, ¿no? Pero por todo lo que se indica, no fue el presidente Boric el que dio la instrucción de decir, oiga, ¿sabe qué? Aléjeme a toda la gente, ¿no? Y póngame puros partidarios al lado. Esto, al parecer, ¿no? Obviamente fue y se generó desde otra fuente. Ahora es bien insólito que todos se echan la culpa, ¿no? En forma
como cascada, digamos, ¿no? Circunvirílica. Estaba ese meme así del hombre araña que se diría, eres tú, no eres tú, eres tú. Bueno, así estamos, ¿no? Como meme para establecer las responsabilidades de algo tan sencillo de definir como quién fue el que estableció las reglas a partir de las cuales se iba a llevar a cabo esta conmemoración, ¿no? Y lamentablemente todo esto queda muy atrás de precisamente el homenaje que se debe hacer a una de las gestas más relevantes de la historia de nuestro país, a cargo además de uno de los próceres, yo diría, también más importante, más relevante, con mayor contenido, ¿no? Que tiene nuestra historia, como Arturo Prat, ¿no? Un hombre no solamente un gran militar, sino también un gran abogado, hay que decirlo. No Era el todos día los del abogados abogado. somos malos. Por lo demás, era el día Un del buen abogado. abogado, ¿no? Eso, La mirada de Rodrigo habemos Lotti. muchos muy buenos, como los que están acá presentes en Claro, este panel, obviamente. claro. Pero además un hombre muy comprometido con la democracia, ¿no? Él hizo una memoria de tesis acerca del sistema electoral, donde se da cuenta, ¿no? Precisamente de este compromiso con una verdadera representación democrática. Entonces, es lamentable, ¿no? Que la figura de Prat, tan importante y que debiese unirnos, ¿no? En algo tan relevante como los valores democráticos, queda un poco, ¿no? En segundo plano por estos incidentes que yo espero que se pueda identificar a lo menos. O sea, es un tema de esencia pública. Digan, por último, quién estaba a cargo de esto, ¿no? Claro. Y no nos traten como una sarta de tontos, ¿no? A la opinión pública, echándose la culpa en círculo entre todos ellos, Sí. sin que haya una responsabilidad definida. Sí. Rodrigo, Yo- ¿cuánto se daña la sana convivencia cívica en un país como el nuestro cuando algo como esto Sí, sucede? claro, la figura presidencial es sumamente valorada por la ciudadanía y me parece que el presidente Boric ha construido una imagen de un gobernante cercano, no tan solo ahora que es presidente, sino que uno de los sellos que lo ha caracterizado es su cercanía con la comunidad, con la sociedad. Y por eso a mí me hace concluir o tender a recorrer la ruta de una conclusión que la avanzada presidencial no puede haber sido. La avanzada presidencial conoce a su presidente, sabe que su presidente, una de las características fundantes de su imagen hacia el país y hacia la sociedad, es de un presidente cercano, un presidente amable, un presidente que se quiere relacionar con la gente, con la ciudadanía del país, sobre todo en un evento tan importante como el 21 de mayo en la ciudad de Iquique. En consecuencia, me parece que es importante saber de dónde emana. Yo tiendo a creer de que la avanzada presidencial no hay verosimilitud con lo anterior, con todos los hechos anteriores. El presidente también va al Santa Laura y también hay una avanzada presidencial que va a ver qué es lo Sí. que va a ocurrir en el Estadio Santa Laura. Hay seguridad en torno a él, sin duda. Exactamente. En consecuencia, me parece que es importante poder tratar de encontrar un razonamiento lógico respecto al episodio ocurrido. A ver, Eli. Sí, pero hay que entender, Rodrigo, que tú estás suponiendo en tu declaración y el presidente fue súper claro. Él mismo reconoce que su equipo, su avanzada, fue el que comete un error al generar estas políticas de deslindes perimetrales para que la gente no se acercara. Ahora, hay que entender algo. Yo puedo entender el discurso de un presidente cercano, de un presidente amable, pero los últimos actos, si no de los últimos 6 meses, toda su política cercana se ha visto desmembrada por los grandes vítores sociales de rechazo a su gestión. Pero ojo que lo que él declara es que él cita a su equipo a efectos de interiorizarse respecto a una situación que él, por lejos, no la consideraba deseable. Pero a día de concluir de que fue la avanzada la que definió, bueno, y si fue la avanzada que el presidente tenga que sacar a esa persona, Ah, que definió. a eso Las voy, palabras del presidente por fueron: eso voy. pedí a mi equipo anoche, con mucha molestia, quién es el responsable de esa decisión, y le aseguro que respecto de esa decisión tiene que haber consecuencias. Le ¿sabe? pide a su equipo que busque quién es el responsable. No está diciendo que la avanzada tiene la responsabilidad. A ver, Daza. Ya, a ver, este es un incidente que tampoco, digamos, debiese dar para tanto. Y ojalá que no dé para tanto a partir de que se defina y se señale quiénes fueron, porque se van generando dudas. Surgió la versión de que en el fondo había sido la Armada para evitar manifestaciones en contra de la institución a días en que se concretó el homicidio calificado de una persona discapacitada y que estaba en situación de calle por funcionarios de la Armada, ¿no? Además, en la misma región. Ya, esa es una versión que surgió. La otra versión era decir, no, es que lo que pasa es que se estableció esto para evitar de que se escucharan manifestaciones en contra del presidente Boric en el contexto de esta celebración. Bueno, la situación de confusión finalmente generan todas estas especulaciones que no le hacen bien a ninguna de las instituciones, a la Armada ni a la institución del presidente de la República. Entonces, ojalá que digan de una buena vez, mire, ¿quién fue? Carabineros debe saberlo porque ellos reciben las instrucciones. Que digan de buena vez quién fue, se establezca algún tipo de
medida y punto. Francisco Oye, pero Unruega. no nos enredemos tanto en este cuento y no eludamos las responsabilidades como corresponden. Todos sabemos que la primera autoridad del país es el presidente de la República. Claro. O sea, un comandante en jefe de la Armada está supeditado a las instrucciones hoy día en democracia, afortunadamente, y así debe seguir siendo, al presidente de la República. A mí el delegado presidencial me dijo que las discusiones que habían tenido con la avanzada venían hace 3 días. No estoy inventando, si ustedes quieren me desmienten, me da lo mismo, pero yo lo viví ahí, el delegado presidencial y el alcalde me señalaron que efectivamente quien toma la posesión de la seguridad ahí y quien da las instrucciones de la avanzada, si finalmente, si le pasa algo al presidente de la República, ¿de quién va a ser culpa? De la avanzada. responsabilidad de la pues. avanzada. Obvio, y de su seguridad personal, no va a ser del alcalde o del delegado presidencial. Ni de la Armada, po. Y ni de la Armada. A la Armada, además, le convenía que eso estuviera lleno, tal como está lleno en la Plaza Sotomayor en Valparaíso todos los años. Claro. Y como está lleno en todas partes donde se celebra el 21 de mayo, con desfile de niños, con desfile de uniformados, de las fuerzas civiles, etcétera, etcétera. Entonces, está bien, el presidente señaló que iba a buscar quién es el responsable. Yo le pido al presidente que efectivamente no solamente busque a quién es responsable y no le pegue un coscorrón, sino que efectivamente asuma, porque es grave. Nos está separando la política de la ciudadanía, en estos actos y en otros actos. Evidentemente todos los presidentes van controlados, con un riesgo asegurado a todas partes. Y le gritaron, de tu madre, por no efectivamente estar ahí, a lo mejor habrían evitado mucho. Además porque el desfile sigue, no es que termina cuando pasan por la autoridad. En este caso, siguieron desfilando hasta como las 5 de la tarde. La ciudad de Iquique estaba feliz de celebrar el 21 de mayo. Y lo quería celebrar con el presidente, con nuestro presidente Es de la una República. fiesta, es Sin- una sin fiesta. duda, Yo creo que sí. acá hubo un error grande. El presidente tiene que asumir su responsabilidad porque él es el que encabeza todo esto. Es decir, todos sabemos que el presidente no se manda solo y finalmente la avanzada es la que genera un orden cuando él llega a cualquier parte. Entonces, tratar de deslindar o generar discusiones de quién fue, Bueno, de el quién no presidente fue. que encabece a esa pero el avanzada. presidente ¿Ah? lo Que sabe. descabece esa avanzada. No, que Claro, corrija, el que presidente lo corrija. sabe. O hay información que nosotros simplemente no manejamos. Ojo, que de pronto uno ve el resultado de una Ya, pero situación ¿cuál que sería? generó molestia y que está siendo criticada. ¿Cuál sería pero la de pronto, información que no se no sabe? sé, no lo sé. Cuando el presidente va a un lugar y en un acto de estas características, sobre todo en el contexto en el que esto sucede, porque no es un 21 de mayo normal, acaba de ocurrir un hecho que es trágico. La Una primera- persona pierde la vida a manos de, ¿cierto? Está siendo investigado, funcionarios de la Armada. Tribunal formaliza a marinos involucrados en crimen de hombre con discapacidad. El Ministerio Público busca imputarles el delito de homicidio calificado y la Armada aguardará lo que se resuelva el día de hoy para decidir si se desvincula al cuarto involucrado en el asesinato, que además fue detenido. Habló el almirante Juan Andrés de la Maza, comandante en jefe de la Armada. Escuchemos sus declaraciones y lo comentamos. Como marinos, repudiamos este tipo de hechos de violencia que no representan bajo ningún punto de vista la conducta de los más de 25.000 hombres y mujeres que conformamos la Armada de Chile y que día a día colocan todo su esfuerzo en seguir el legado de Prat y su dotación, que hace exactamente 144 años en este puerto glorioso entregaron su vida por la patria. Ahí teníamos al comandante en jefe de la Armada, entonces, referirse a este hecho que ha sacudido a la comunidad de Iquique. Las imágenes son terribles, son simplemente desgarradoras, y es en este contexto en el que se ven involucrados estos funcionarios de la Armada, en el que se conmemora un aniversario más del combate naval de Iquique, al que asiste el presidente, y en el que se da además esta situación en que la ciudadanía fue alejada. Esto es solo parte del registro, no queremos extender más esta situación, porque la verdad es que probablemente usted ya ha visto esto, pero eso fue un ataque tremendo, una persona que usaba además una muleta para poder desplazarse. Le pegaron con la muleta, hombre. Lo mataron Exactamente, con la sí. maleta. Él se desplazaba con la muleta, le quitaron la muleta y lo golpearon con la muleta. Es una persona de nacionalidad colombiana que, víctima de una infección, perdió su pierna y que fue agredido de manera brutal. Lo mataron, lo asesinaron, la verdad, en una situación que es simplemente inaceptable y que está siendo investigada por los tribunales. Pregunto, ¿tendrá alguna vinculación esto que estamos viendo con el razonamiento de la avanzada presidencial? Francisco, ¿qué piensas tú? Yo honestamente creo que no. Yo vi muy dolido al almirante de la Maza
Yo conversé con él porque creo que esto es inaceptable. Él me lo hizo ver mucho más fuerte porque de hecho antes de haber conversado con él, él ya había dado de baja a 3 de los 4. Había un cuarto que estaba con una duda que ahora lo va a clarificar, pero no me cabe ninguna duda el compromiso de los hombres de mar en relación al respeto irrestricto, no solamente a la bandera y estar dispuesto a morir por la misma, sino adicionalmente a su comportamiento. Siempre hay desadaptados, desquiciados, que se salen de la fila y evidentemente esto no hay que justificarlo, esto hay que condenarlo y espero, a diferencia de lo que tú pronunciaste y no con ánimo de polémica, que esto no solamente haya causado conmoción en Iquique, sino en todo Chile. Nadie puede tratar a ningún ser humano, y menos una persona con discapacidad, en las condiciones que fueron tratadas. Y ahí además nadie dice que había un carro de seguridad ciudadana que se hizo el loco, que Se disminuyó la desentiende. velocidad, miró y se fue. Y a mí no me vengan con que no tiene atribuciones. Cualquier persona sanamente puede intervenir en la mitad para que no se cometa una matanza, un crimen como el que se estaba cometiendo ahí. Es horrible, es un nivel de deshumanización. Yo estoy de acuerdo con Pancho en el sentido siguiente. Esto como de enlazar, porque uno empieza a leer tanta crítica como enlazada a la Armada, y yo creo que, como bien dice el diputado Undurraga, en toda institución... Pancho está bien. Pancho, en toda institución, carabineros, armadas, empresas privadas, donde quiera que usted vaya, pueden haber manzanas podridas y no por eso afectar la historia que tiene la Armada de Chile, la importancia que tiene la Armada de Chile para la República de nuestro país. En consecuencia, esas personas están detenidas, 3 personas que van a ser formalizadas por homicidio calificado. La buena noticia, estimado persona que está mirando ahí en la pantalla, es que yo le puedo asegurar, 9 de 10 probabilísticamente hablando, esas personas van a quedar en prisión preventiva por un delito tan grave como homicidio calificado. Claro. Entonces el sistema está funcionando para castigar a aquellos que cometen delitos tan graves como este. Sí, la declaración del comandante en jefe es bien decidora, es bien contundente también. Mauricio, ¿tú quieres decir algo? Y Elizabeth también. Mauricio. No, breve, claro. Sí. Nuestro sistema de persecución criminal es eficaz con los delitos flagrantes, sobre todo si hay una grabación que da cuenta de manera bastante manifiesta quién sería la víctima y quiénes son los culpables, ¿no? El problema es esa otra cifra, ¿no? Que es casi la mitad de los delitos que se cometen en Chile, donde no hay imputado conocido y que en general no logran ser resueltos con ni siquiera una condena, sino esclarecimiento respecto a lo que realmente sucedió. Ahora, efectivamente, ¿no? La Armada no tiene la responsabilidad institucional respecto de los delitos que puedan cometer 3 o 4 de sus miembros, ¿no? Y de esa perspectiva yo creo que hay que valorar lo que fue la declaración del comandante en jefe de la Armada en un acto además que es el más importante para dicha institución, que fue condenar precisamente este tipo de actos, y no solamente en las palabras, sino también a través de el que fueron dados de baja, ¿no? Y yo creo que esa es la manera como las instituciones tienen que reaccionar frente a este tipo de cosas. Además, esto no solamente afecta, Francisco, a Iquique. Ha sido noticia en Chile y ha sido noticia en el extranjero, porque además es un asesinato que se produce en la vía pública y que de alguna manera afecta a una persona que tenía 3 razones para ser discriminada, muy potente en Chile. La pobreza, además tener una discapacidad y además ser extranjero, ¿no? Entonces, eso le agrega un componente simbólico muy fuerte a este homicidio calificado que esperemos que se resuelva de una manera satisfactoria con una sanción ejemplar a los responsables. Conversamos con Andrea Espinosa, directora social del Servicio Jesuita de Migraciones, y esto fue lo que nos planteó. Como fundación, lamentamos y condenamos la muerte injusta de Milton Rodríguez. Milton Rodríguez era un ciudadano colombiano que venía llegando a Chile escapando de la persecución política de su país y fue atendido en una de nuestras oficinas pidiendo orientación para solicitar el estatuto de refugiado. Esto lo hizo el año 2021 y hasta el día de su muerte no había recibido ninguna noticia. Claro, había acudido al Servicio Jesuita de Migrantes, también era usuario del Hogar de Cristo y perdió la vida a los golpes en la vía pública, en un acto que es completamente condenable, Elizabeth. Mira, yo quería hacer un análisis, más que de la situación propiamente tal, que aparte que él era coterráneo de apellido, somos los 2 Rodríguez.
una de las cosas que duele y duele el alma, porque estamos todos en acuerdo que nadie merece perder la vida como las imágenes que hemos visto. Y claro, son dados de baja y ojalá que la condena sea la que corresponde. Y paguen. Es una responsabilidad que tienen que pagar. Pero fuera de ello, tenemos que entender que como país hemos evolucionado no de la mejor manera. Hemos disminuido los grados éticos y por lo tanto morales en relación a los valores de la sociedad que tenemos que retomar. Y una de las cosas más importantes que debemos entender es que los delitos de odio por discriminación, sea cualquiera su naturaleza, o por raza, o por religión, o por X motivo, generan y han generado las peores crisis mundiales, las peores penas que nosotros, indistintamente la ideología política que podamos tener, la historia es historia y nos ha demostrado que cuando empezamos a discriminar por delitos de odio, como por ejemplo el racismo, el clasismo, conceptos educacionales, eso muestra lo peor de la raza humana. Y yo creo que esta es una situación que tenemos que analizar, que tenemos que poner un minutito de tiempo de recapacitar y de hablar de estos valores en nuestros hogares, con nuestras familias, para que esto no vuelva a suceder y podamos replicar este discurso de que podemos tener ideas distintas, pero el respeto al ser humano tiene que siempre estar por sobre cualquier ideología política. Sí, estoy súper de acuerdo contigo, Elisa. Yo creo que los pasajes más oscuros de la humanidad tienen que ver con hechos en donde hemos perdido cierto grado de humanidad. Lo que vemos en esas imágenes es desgarrador. Y vivimos en un clima en el que la hostilidad, la xenofobia, la discriminación está tan instalada, se le saca tanto partido además a discursos de esas características, que estos son momentos que uno tiene que poner la pausa y decir, a ver, ¿en qué sociedad estamos viviendo y qué país queremos construir de cara al futuro? Yo creo que ahí tenemos un desafío grande. Y yo creo, Eduardo, y a mis amigos acá en el panel, que no lo conversamos. Siempre estamos discutiendo de cuál es la política más razonable, cuál es el partido que tiene la razón, cuál es el político de turno que habló primero. Y yo creo que ahí cometemos un error muy grave, que es olvidar que estamos haciendo política o queremos hacer política buscando el bien común. Y cuando el bien común se nos olvida, pasa esto. Esto es homicidio calificado, ¿no, Mauricio? Tiene una condena alta en nuestro país. Sí, la verdad que en este caso el homicidio calificado parte la condena en 15 años un día, ¿no? Llega a presidio perpetuo. Y llega a presidio perpetuo, exactamente. Entonces, obviamente, en este caso, si es que son finalmente condenados los imputados por este delito, entonces hay muy poco margen para que puedan cumplir la pena en libertad, ¿no? Porque se requiere una pena que no supere los 5 años para los efectos de poder optar, ¿no? Al beneficio de cumplir en el medio libre una pena privativa de libertad. Pero lo más importante es establecer la verdad de lo sucedido, porque, ojo, ellos han levantado una tesis de que finalmente estaban reaccionando a una suerte de robo. Ellos no sostienen haber matado, ¿no?, a esta persona por ser inmigrante o por ser incapacitado, discapacitado, o por su condición de calle. Pero entonces ese es un punto también que es súper importante, porque empezarían a jugar también otras normas, ¿no? Porque tenemos un estatuto que precisamente castiga de manera más severa a los crímenes de odio. Vamos a avanzar, vamos a dejar hasta aquí esta conversación y vamos a revisar el siguiente titular. Mire, aprobación a la ministra Tobá creció 8 puntos tras interpelación, según CADEM, dada a conocer el día de ayer. La popularidad de la jefa de gabinete llega así al 50%. Otra integrante del gabinete que sube en el sondeo es la ministra del Trabajo, Janet Jara, que llega al 66% de valoración positiva. Según entonces la última versión de la encuesta Plaza Pública de CADEM, la ministra Tobá registró un aumento de 8 puntos porcentuales en su aprobación. Esto fue medido además en los días posteriores a la interpelación que vivió la semana pasada, el día martes, del diputado Andrés Longton. Mira, revisemos parte de lo que fue esa interpelación el martes pasado en el Congreso. El año 2018 se disparan del 2016 vienen subiendo los homicidios del 2016 sin parar, salvo el 21 en que bajaron. Presidente, es que el diputado está conversando por otro lado, no sé. Es bien impresionante esto, porque los datos, entiendo, son de público conocimiento.
El gobierno del presidente Boric ha presentado 10 proyectos en materia de seguridad, 10, de autoría propia. Ha indicado 11 proyectos. Creo que sería bueno leerlos porque parece que ha sido tan rápido que a lo mejor ha pasado la memoria, los ha pasado por alto. Pero habría sido bueno que usted hubiera participado de la discusión en la Comisión de Seguridad, ministra. Le echamos mucho de menos en esa comisión. La verdad es que no hemos tenido el agrado de contar con usted. De las 45 sesiones que ha tenido el Congreso durante este año, yo he estado presente en 30. He asistido un 66%. En este año hemos despachado 10 proyectos en este Parlamento relativos a seguridad. Ahora, lamentablemente somos una persona, no más no varias. Cuando nosotros no estamos, tratamos de que estén asesores, cuando los dejan entrar y buscamos multiplicarnos. Ahora, de hecho, estamos reforzando los equipos para tener aún más presencia. Ahí teníamos a la ministra del Interior, Carolina Toá, en la interpelación con el diputado Andrés Longton. La encuesta CADEM se hace los días posteriores y arroja un aumento en la aprobación de la ministra Toá de 8 puntos. A ver, Rodrigo, ¿qué te pareció lo que vimos el martes pasado? Lo conversamos en algún momento. Esto podría transformarse en un boomerang para la oposición y a la luz de lo que dice la CADEM, parece que eso es así, ¿o no? Sí, correcto. Si ustedes recuerdan, el lunes pasado yo vine y me tocó conversar con usted y con el panel de ese día respecto a cuál era la hipótesis que ocurriría el día martes. Dicho y hecho, ocurrió el boomerang. ¿Por qué? Porque en materia de seguridad pública, si uno saca el pizarrón a quien usted quiera que sea, pero los datos son extremadamente opuestos a lo que la ciudadanía observa en matinales, en noticiarios de televisión, donde ve que nada funciona, que nadie se va preso, etcétera, lo que hemos conversado tantas veces. La ministra Toá tuvo la oportunidad de que la llevaran a 2 horas, 2 horas y media, 3 horas a hablar sobre seguridad y no queda otra conclusión que hacer que la gestión en materia de seguridad pública de este gobierno ha sido la mejor que ha existido en los últimos 20 años. En consecuencia, si la oposición quiere darle un misil al gobierno, no debería llevar a hablar de seguridad pública a un ministro de Estado porque va a salir trasquilado de manera evidente. ¿Tiene que ver con los datos o tiene que ver con la performance del diputado interpelador, Francisco Undurraga? No, mira, yo creo que aquí evidentemente yo no conozco interpelado que haya salido mal, incluso los interpelados del gobierno del presidente Piñera también todos salieron bien. Nosotros lo personal, cuando yo firmé la interpelación, que se requiere 52 firmas para poder hacerla, fue bajo el amparo de 2 cosas que para nosotros son siempre fundamentales, por lo menos desde Evópolis. La primera, digamos, que es un ejercicio legítimo y un derecho que tiene todo y cada uno de los diputados, que es sentarse a conversar, a discutir sobre diversas materias con la persona que tú estás interpelando, para la cual además se le envía un cuestionario. O sea, no es sorpresa en la pregunta. No hay sorpresa entre medio, y la única sorpresa que hubo le interrumpió el secretario de la Cámara y dijo eso no está dentro de los temas que se van a tomar, etcétera, etcétera. 2, la ministra efectivamente va a la sala. A mí, en este caso, para los efectos del argumento de ella, me da un cuesco que vaya al Senado todos los días y que duerma en el Senado. Porque el Senado no es el requerente en este caso. Nosotros somos las personas que estamos interpelando. Y cuando Andrés Longton le señala que en la discusión de la ley Naín Retamal nunca fue, efectivamente nunca fue, y están los registros. Por mucho que haya ido a renovar el estado de excepción, por mucho que haya ido a aprobar ciertas situaciones, pero cuando ella habla de aprobar, perdón, si quienes aprueban somos nosotros. Y quienes rechazamos también somos nosotros. No es el gobierno quien aprueba, es el Parlamento quien aprueba, y ella tiene que ratificar con la firma del presidente promulgando, porque es un poder independiente y así es la democracia. No es porque nosotros seamos más cabrones o seamos mejores, no, así funciona. Entonces, dicho aquello, y esto lo conversamos la única vez que yo he venido para acá, yo creo que esto era una oportunidad. Ahora, todos sabemos, digamos, que el nivel de lectoría o el nivel de people meter que tiene una interpelación francamente bajito. O sea, si la ministra está subiendo las encuestas, bienvenido sea, es porque hay una percepción. Pero no es ¿Responde otra cosa, cree usted? Pero no es por la interpelación. O sea, la interpelación
ni positiva ni negativa. La gente hasta 10 minutos antes, con una tremenda campaña que tú hiciste, muy poca gente sabía que tú ibas o la Gloria Cut iban de candidato a lo que iban. O sea, no le asignemos a esto, digamos la llave mágica del boomerang. Ya, Francisco dice que no es lo que ocurrió en la interpelación, es la respuesta al por qué sube 8 puntos. ¿Coincides con eso, Elisa Rodríguez del PDG? Sí, coincido. Coincido que no es la interpelación la que sube los números. Fue la consecuencia. No, tampoco. Que se habla de todo. No, mira, es el trabajo que ha hecho la ministra. ¿Qué es lo que? Es que acá hay 2 puntos que todos nunca hablamos. El gran efecto de la seguridad ha sido un clamor popular desde hace un tiempo atrás. 25 años. No, pero más o menos. Hagámoslo un poquito más Siempre corto en el primero auge. Sí sé, pero prioridad. hagámoslo, tomémoslo desde el auge de seguridad de los últimos 2 años, post-pandemia, pre-pandemia, post-pandemia, donde hay una elevación ya impresionante de narco, que antes no era una discusión, de tipos de delitos que tampoco estaban en la discusión, como el sicariato, el secuestro express, eso no estaba dentro de nuestro diálogo. Los portonazos aumentaron en un 89% y los portonazos y los, ¿cómo se llama? Como cuando te lo quitan en la calle. ¿Encerronas? Las encerronas. Y las encerronas también aumentaron, pero ya con mucho más... con más publicidad, viste que ahora el que está en la encerrona tiene tiempo hasta para grabarse que está siendo víctima de una encerrona. Eso Tiene un efecto mediático más grande. Por lo tanto, la gente se entera del delito porque los mismos vecinos empiezan a grabar el delito. Pero lo que no decimos que esto es un efecto de la presión política que está sufriendo el sistema. El gobierno no podría avanzar como ha hecho o como ha hecho el Estado en avanzar en materias de seguridad si no fuera porque, diputado acá, vecino mío, tiene razón. Es decir, esto no lo ha hecho el gobierno solo, lo ha hecho en conjunto a través de una presión política y social impresionante, que enhorabuena por lo demás, esto yo no lo estoy criticando desde un punto de vista negativo, es qué bueno que estas presiones políticas generen un efecto de trabajo. O sea, para seguir el hilo, entonces, la presión política que se ha generado en torno al gobierno ha hecho que el gobierno se active y a través de la activación del gobierno se han visto mejorados sus resultados en las encuestas. Aún así, Eduardo, aún así, es tan importante esta discusión de seguridad, que hay que entender que los números de la ministra hay que leer su lenguaje corporal. Ella va directamente a la guerra. Está empoderadísima, mano en la cintura. Eso yo lo admiro en una mujer porque dentro de esa cámara, déjame decirte que es muy entretenido ver la dinámica diaria. Hay minutos en que no hay nadie y hay minutos en que está repleto. Y de hecho, ella dice en un momento, oiga, perdón, pero es que el diputado está mirando por otro lado. Como sí, que no, correcto. Y es una cosa bien porque coloquial. hay muchas cosas que se trabajan en una cámara en el día. Pero déjame decirte algo más. Es importante entender que las interpelaciones son necesarias. ¿Sabes por qué? Porque unen el trabajo político con el trabajo del ministerio respectivo. Si un diputado, sea quien sea, tiene los argumentos para... No es una acusación constitucional. Claro. No estamos buscando dejarlo sin el cargo, destituirlo. Estamos buscando respuestas para puntos específicos. Y yo creo que mientras más interpelaciones hayan, más presión política va a haber. Ya. Por lo tanto, eso es esencial. A ver, que los ministros estén dispuestos a responder todo lo que sea necesario. Mauricio Daza. Siempre. Te quiero escuchar aquí, quiero tu visión respecto del aumento en la aprobación y el debate que estamos llevando. Yo creo que esta discusión tiene 2 ámbitos, ¿no? Un ámbito jurídico, institucional y otro ámbito político. Respecto a lo jurídico, la ministra está obligada por la Constitución a responder, no es un favor. Es parte de su trabajo ir a dar cuenta de aquellas actuaciones que ha realizado en el ámbito de su cartera, ¿no? No tiene que ir a responder porque el presidente cuando era diputado no subía tweets. No, es su gestión en su cartera, ¿no? Y me parece que es un gran instrumento de fiscalización democrática por parte de la Cámara de Diputados en un sistema que es eminentemente presidencial. Así que me parece que es una muy buena labor en un contexto donde este instrumento no ha sido muy utilizado. 33 más o menos interpelaciones desde el año 2005 hasta la fecha. En el 2005 las reformas constitucionales del gobierno de Ricardo Lagos fue el que agregó este instrumento. Segundo ámbito. Oiga, no nos veamos la suerte entre gitanos. Vaya hoy. Si esta cuestión la pidieron para generar un efecto político, o si no nos habrían mandado al señor Longton. Porque yo creo que la bancada de derecha humildemente tiene
exponente mucho más consistente que lo que demostró el señor Lonto ser. Era como, con todo el cariño, se nos cae bien Lonto, eso es lo peor, pero era como mandar políticamente a Bambi a combatir a Hulk. O sea, por favor, Carolina Toá, que fue ministra, fue presidente del PPD, quien estuvo en la alcaldía de Santiago generando polémica, oye, y tuvo que sobrevivir a todo eso, va, digamos, a ser interpelado por un señor Lonto que daba cuenta en todo caso, y esto no solamente en esta interpelación, esto es transversal, también ocurría en la interpelación al ministro de Piñera, donde es un diálogo de sordos, porque no es un ejercicio honesto. El ejercicio honesto, cuando usted le hace una pregunta a alguien, es tratar de recabar una información, un antecedente que usted no tiene de esa persona. Acá, ¿qué es lo que ocurre? Llegan y dan un mega discurso y después dicen, ¿y usted qué opina? ¿Y usted hasta cuándo va a ser displicente con esto? Eso no es un ejercicio honesto de recabar información respecto de alguien, ¿no? Y con barras bravas han desvirtuado, han vulgarizado este instrumento. Yo creo que los diputados tienen que también empezar a hacerse cargo de esto. Y esto no solamente en este evento, sino hacia atrás. Oye. Entonces, realmente un ejercicio lamentable y, sobre todo, inútil. Quiero revisar... Para los efectos políticos. Sí, está claro. Quiero aprovechar la presencia de Elizabeth Rodríguez del Partido de la Gente para revisar esta información, Elizabeth, y preguntarte tu opinión por lo que está pasando en tu tienda política. Diputado Oyarzo, el diputado Rubén Oyarzo, que ha estado aquí en el programa muchas veces, apunta contra Parisi. Su liderazgo no responde al momento en que vivimos como partido o país. El parlamentario también señaló que el liderazgo del fundador de la colectividad está agotado si sigue la misma fórmula utilizada hasta ahora. Un liderazgo no presencial en el país, que de una u otra forma no se conecta con el día a día de la realidad de los chilenos. Claramente no es lo que requiere para los momentos que vive Chile y el Partido de la Gente. ¿Qué pasó? ¿Está la escoba en el PGA? No, no está la escoba. Yo creo que es porque tenemos mucha publicidad. Nosotros mismos nos hacemos la publicidad con las redes, todo se comenta, todo es público. El diputado Rubén Oyarzo en el Mercurio generó un artículo de su postura personal en relación a las últimas elecciones. Él señaló que Franco, a quien yo conozco, lo conocí en las últimas elecciones, me cae muy bien, lo representé en su causa de alimentos, pero déjame decirte que hay mucha razón en lo que el Rubén dice. Yo creo que hay que entender y contextualizar la información. Desafortunadamente, y lo hemos hablado con Franco, el no estar en Chile sí genera una desconexión y hay que vivir en Chile. Y yo se lo he dicho a él, ojalá que pueda ordenar su casa para volver a Chile lo antes posible, retomar un liderazgo natural, porque él tiene un liderazgo natural. Claro, no dice PDG, Franco Parisi, la asociación es inmediata. Indistintamente que él es un adherente más. Todos los que quieran leer el artículo de Rubén Oyarzo, porque eso es como el titular que queda. Nosotros estamos en un proceso de modificación de estatutos y hay otro párrafo que establece que tenemos elecciones en algún tiempo más de la directiva nacional. Tómese el poder ahí, Elizabeth. Con usted a la cabeza, el Partido de la Gente sería mucho más constructivo. Mira, yo soy amiga de la democracia. Considero que la democracia es la herramienta que lo que busca es que representemos a las personas como corresponden y enhorabuena. Y por lo tanto, viene un proceso democrático en un partido que nos ha tocado aprender a golpes. Nos seguiremos golpeando. Yo fui jugador, a mí me gusta el rugby y hay una forma de vivir la vida. Y es que uno cae con el balón, uno se levanta. Tengo 14 jugadores más al lado y que me van a ayudar o nos vamos a ayudar a recorrer un metrito más y un metrito más hasta poder llegar a la meta. Elizabeth, esto que veíamos del diputado Oyarzo y tus palabras que adhieren a lo que plantea Rubén, el diputado Oyarzo. Son del mismo lote. Claro, son del mismo equipo, son Team Oyarzo. Responde quizás, entre otras cosas, a esto que vamos a ver en pantalla. Y que también tiene que ver con el Partido de la Gente. Hoy día me tocó. Sí, Elisa, perdóname, pero te tengo aquí, ¿cómo no te voy a preguntar? Está bien. 95 millones para la agencia de los Bad Boys. Los líos y reclamos del Partido de la Gente por dinero tras su fracaso electoral. La empresa de los panelistas del programa, Giancarlo Barbayelata y Juan Marcelo Valenzuela, ambos cercanos a Franco Parisi, se hizo cargo de la campaña por ese monto, lo que generó la molestia de algunos militantes. Era la más económica, justifica el presidente del partido, Luis Moreno. ¿Qué
¿Qué es esto? ¿Se le pagó a una empresa de propiedad de los mismos Bad Boys 95 millones, aproximadamente 95 millones de pesos como parte de la campaña? La verdad es que yo lo desconozco. No veo el gasto electoral. ¿Me permite un consejo desde frente? Espérame. Para dar respuesta a la pregunta, antes del consejo. Yo desconozco la rendición de los gastos del partido, soy un adherente más, no tengo acceso a esa información y la verdad es que tampoco me voy a hacer cargo de esa información. Lo que sí creo es que si tenemos una directiva nacional que está tomando decisiones, tendrán que ser evaluadas en el proceso que corresponde y la gente tendrá que decir. Y como adherente del partido, ¿te parece que se ve bien, que es éticamente correcto el que una empresa de los mismos Bad Boys se le pague por generar esta campaña? ¿No debería ser una agencia externa al menos? Mira, lo que yo tengo entendido es que los Bad Boys, tanto Juan Marcelo y Giancarlo, siempre han prestado servicios a través de su sistema comunicacional. Cuando ganan, todos son vítores y puro amor y abrazos. Y en esta oportunidad nos tocó perder y siempre lo he dicho, es como el fútbol. Acá el DT muere y acá hay que matar al DT. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. En gasto público, como es de partidos políticos, tienen que haber cotizaciones, tienen que haber determinaciones, el porqué de esa agencia, y considero que antes de tomar una determinación o un análisis moral respecto de la decisión, a mí me gustaría ver los documentos y cómo se tomó la decisión de contratar a esta empresa. Consejos gratis, Rodrigo Gorriti. Sí, yo creo que el Partido de la Gente podría crecer mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora, abstrayéndose o limpiándose de todos estos personajes que vienen de la historia de Felices y Forrados, de los winners al final. Estas personas que se dedican al rubro financiero y que quieren hacer plata con más plata. Lo que me parece legítimo, pero en materia política yo creo que crecerían mucho más con liderazgos como tú, con personas que genuinamente le interesa la política y no esta forma de comprender la política desde una perspectiva de ganar plata. Porque sí, Eli tiene razón, se puede dar una explicación verosímil de por qué se contrató esa agencia, pero una explicación que se refiere a cumplir con la norma, yo creo que estamos hasta un estándar ético superior. No tan solo hay que cumplir con la norma, ¿sí?, sino que hay que tratar de evitar de contratar en los partidos políticos agencias que estén ligadas a esos partidos políticos. Me parece evidente. La respuesta de Elizabeth a la vuelta de la pausa comercial. Regresamos de inmediato, no se vayan. Ya volvemos.